Ahora continuamos con nuestra clase número 26, que está referido a problemas de inducción. Bueno, hay una serie de ejercicios para esta parte, así que vamos a ir viendo de todo un poco. Bueno, en base a todo lo que hemos avanzado antes, este es un problema también medio clásico que dice, a ver, la base de M de la figura, ahí está, se desplaza horizontalmente sobre rieles paralelos, sin fricción mediante un hilo sin masa, que pasa por encima de una polea ligera y sin fricción, unida a un objeto suspendido de masa M. El campo magnético uniforme tiene una magnitud B y L. Es la distancia entre los rieles, ¿no? La única resistencia eléctrica significante es el resistor de carga aérea, que conecta los rieles en sus extremos. Y aquí está lo importante, ¿no? Deduzca una expresión que proporcione la rapidez horizontal de la barra en función del tiempo. Si el objeto suspendido se libera con la barra en reposo en T igual a 0. Bueno, vamos a hacer primero su análisis de la barra, que vendría a ser así. Aquí voy a dibujar la resistencia. Las barras. Y sabemos que esto puede representar la barrita Morse. Bien, primero que nada, el campo magnético está saliendo de la pantalla. Entonces tiene esta forma. Por la ley de Lenz, tenemos que, ya saben, encontrar la dirección de la corriente inducida, ¿no? En este circuito cerrado. Bueno, a ver, ya saben ustedes que la corriente producida tiene que ser contraria, bueno, el campo magnético de la corriente producida tiene que ser contraria a este campo, ¿no? En este caso tendría que venir así, tiene que oponerse. Entonces estos salen. Por lo que por de la mano derecha, eso significa entrando y esto saliendo, la corriente iría en ese sentido. Bueno, una vez dicho eso, pues la corriente, y sabemos que debido a que existe una corriente en ese circuito, existirá también entonces una fuerza magnética, ¿no? Ahora tenemos que averiguar eh, qué dirección va a tener esa fuerza. La fuerza magnética es I por diferencial de L, como habíamos dicho, por de L, ¿no? Normalmente usamos, creo, y campo magnético. Esa de R o de L está acá, ¿no? En sentido de la corriente. Por lo tanto, ahora ya tenemos eh, el campo magnético saliente y el de R. ¿Hacia dónde apunta la fuerza? Hay que realizar una regla de la mano derecha, ¿no? Y nos damos cuenta que la fuerza apunta hacia el lado izquierdo. De esa manera, entonces, ¿no? O, a ver,
Sí, ¿no? A ver, producto vectorial de R hacia arriba, sí, está bien. Esta sería la fuerza magnética entonces. Vemos que para poder hallar la fuerza magnética, no debería- ¿no? Recuerden que necesitamos conocer la corriente inducida, porque esto representaría toda la longitud de la barrita que me parece que da, ¿no? A ver, ahí está, L. El campo magnético ya es conocido. Ambos fueron 90 grados, entonces decimos que la fuerza magnética es I por L por B, en este caso. Listo. Ahora solo nos queda encontrar la corriente. Para encontrar la corriente ya saben que tenemos que recurrir a la fuerza electromotriz inducida en el circuito, donde, esto vamos a cortar ecuación 1, la fuerza electromotriz es la menos derivada del flujo respecto del tiempo. Bueno, comentarles acá que el signo negativo em, solo indica, bueno, es la consecuencia de la ley de Lenz. Si nosotros ya determinamos el sentido de la corriente, ya no es necesario colocar el signo. ¿Listo? Porque nos sale una corriente negativa y pues ahí vamos a tener problemas. Ese es un detalle muy importante, entonces, ¿no? Que considerar. Si nosotros, una vez más, ya identificamos la dirección de la corriente, ya no tomamos en cuenta el signo. Así que, bueno, ahora nos toca determinar el flujo. Habíamos dicho que esto puede ser variable y que el flujo, bueno, vendría a ser la integral del campo magnético por diferencial de R, ¿no? Esa es principalmente la definición. Pero como estos forman 0 grados de los vectores entre sí, entonces esto sale y nos queda esto. El área vendría a ser X por L. Hasta ahí no hay ningún problema, ¿no? Luego tenemos que la derivada del flujo respecto del tiempo es BL derivada de X respecto del tiempo, lo cual vendría a ser la velocidad. Por lo tanto, la fuerza electromotriz viene siendo BLV por la ley de Ohm. Esto es I por R, ¿no? Siempre tiene una resistencia el material por el cual está conduciendo esa corriente. Entonces igualamos y de aquí obtenemos la corriente. Ahora reemplazamos 2 en 1. Entonces la fuerza magnética será BL por I. Eso se vuelve B cuadrado L cuadrado sobre L. Listo. Ya tenemos acá una ecuación número 3. Ahora realizamos la parte correspondiente a física 1, en el cual voy a realizar el diagrama de cuerpo libre de la masa que se está moviendo. Bueno, ya viendo del otro costado, ¿no? Vendría a ser así. Aquí están las rieles. Está la polea
Está muy feo ahí. Esto vendría a estar mi masa. Y veamos que está colgado de otra masa con... Esa tiene M minúscula, la celestita, y la pequeña, bueno, la pequeña de abajo tiene M mayúscula. Y están sujetadas mediante esto, ¿no? Bueno, acá se tiene la tensión de la cuerda y acá tenemos la fuerza magnética porque se iba hacia el otro lado, ¿no? Luego, acá tenemos la misma tensión, la masa M mayúscula, y acá esto de masa por gravedad. Ahora toca determinar hacia dónde es el movimiento bueno, de este objeto, ¿no? Si la fuerza magnética, por ejemplo, es muy grande, seguramente será mucho mayor que la tensión y se moverá hacia el lado derecho. Lo mismo, ¿no? Si es que esto es demasiado grande y vence a la fuerza magnética, pues se irá a la izquierda. Normalmente, si no conocemos el movimiento, asumimos uno de los movimientos, digamos, obvios, que vendría a ser hacia abajo, digamos, ¿no? Solo asumimos, porque si calculamos nosotros la aceleración y nos sale negativa, eso quiere decir que estaba contrario, ¿no? A lo que yo he elegido al inicio. Entonces, el signo nos va a avisar si hemos elegido bien o hemos elegido mal. Entonces, acá digo, en la masa M minúscula. Suma de fuerzas es masa por aceleración, ¿no? Y es que ya, bueno, si es que aquí es el sentido, esto tendría que ser así. Todos los que se vayan en esa dirección son positivos y los del resto negativos. Entonces tendríamos que la tensión es la fuerza magnética más la masa por la aceleración. Vamos a dejar con ecuación número 4. Mamá, aquí sí está. En la masa M mayúscula. Igual, ¿no? Suma de fuerzas. Ahora, ojo, masa, la misma aceleración, ¿cierto? Ahora tenemos la masa por la gravedad, está apuntando hacia abajo en el mismo sentido. Y la tensión T hacia arriba sería negativa. Aquí tenemos que es mg menos ma. Ecuación número, esta es 3, esta es 4, esta sería 5, ¿no? Ahora digo igualando 4 y 5. Fuerza magnética más la masa por la aceleración será mg menos ma. Listo. Yo tengo acá la ecuación principal para poder obtener el movimiento de la masa que me pide, ¿no? ¿Cuánto es la fuerza magnética? Vamos acá. Esto. Vamos a colocar acá menos mg y al lado derecho tendríamos, o bueno, todo al revés, mejor. Esto que venga acá, a la izquierda y tendríamos m más m a. A es la derivada de la velocidad respecto al tiempo, ¿cierto? Igual a, mm, ya, a ver, hay aquí varias formas de seguir el ejercicio. Lo voy a dejar esto de acá. Listo. Y esto es masa por gravedad.
Aquí nos damos cuenta que tenemos una ecuación diferencial lineal. Y como antes les había comentado, ese es el problema, no tienen que estar ustedes un poco al día, digamos, con este tipo de ecuaciones, porque regularmente entran y no podemos obviar de la ecuación directamente. Recordar la materia de ecuaciones diferenciales es, por si acaso, ¿qué es lo que nos pide velocidad, no? Sí. Deduzca una expresión que proporciona la rapidez horizontal de la barra en función del tiempo. Eso estamos hallando, ¿no? Es e a la menos integral de b cuadrado l cuadrado por dt. Aquí es todo eso, ¿no? Masa más masa dt. Y acá viene esa función del lado derecho. Más una constante que estamos integrando. Seguimos. La velocidad es e a la menos, pues esto prácticamente se mantiene. Por t, ¿cierto? Acá, esta es una constante, así que sale de la integral por, y bueno, esto simplemente sigue siendo lo mismo. Al entrar a multiplicar esto a cada término, se simplifica un poco más la expresión y tenemos las exponenciales se eliminan, ¿no? Es un poco más grande. Y solo me queda masa gravedad sobre la suma de las masas, más la constante por e a la menos, y listo. Ahí ya tendríamos casi la respuesta, excepto que tenemos que encontrar la constante, ¿no? Entonces decimos aquí de la condición inicial. ¿Qué decía la condición inicial en este problema? Si el objeto suspendido se libera con la barra en el reposo t igual a cero. Se libera, ¿no? Eso es, en t igual a cero, la velocidad es cero, ¿cierto? Entonces se suelta, eso quiere decir. Por lo tanto, si esto es cero, acá tenemos masa gravedad sobre m más m, y a la cero es 1. Y acá tendríamos que c es negativo de este valor. Entonces, finalmente, el resultado será, ya que se tiene este mismo valor, solo que negativo, voy a factorizar. mg sobre, a ver, bueno, aquí me he olvidado un detalle muy importante, ¿no? Era integral de esto. Me está faltando todavía integrar una vez más. Ya bueno, eso va a hacer que se aumente solamente unas constantes. K.
Al integrar esto tendríamos acá Rm más M sobre B cuadrado L cuadrado. Esa constante se aumentaría. Estos se simplifican. No estaba concordando con la respuesta del tiene, entonces ya me estaba llamando la atención. Aquí tenemos mg r b cuadrado l cuadrado. Y el resto sigue igual. Por lo tanto, esto cambia, ¿no? mgr listo. Finalmente, entonces queda mgr b cuadrado l cuadrado factorizando 1 acá y menos a la menos b cuadrado l cuadrado m más m por t. Y efectivamente, esta es la respuesta correcta. Bueno, entonces, tomar en cuenta, ¿no? Este tipo de ejercicios que pueden entrar mezclados, digamos, con un poco de física uno. Seguimos con otro ejercicio. Aquella que veamos esto. En todos los exámenes pasados, para fijarse de que están en la fotocopia del centenario, que han entrado a la materia de física 3, este es un problema bien clásico, es del lado derecho. Y dice figura 4, ¿no? A ver, veamos cómo más o menos son los exámenes. Entonces, un conductor se desliza a partir del reposo sobre dos conductores paralelos, como se muestra en la figura 4. La masa del conductor por unidad de longitud es W, ¿no? La masa del conductor, nos dice. Esos extremos tienen un resistor de valor R. Si todo el sistema está en medio de un campo magnético uniforme, determina la expresión de la velocidad A en función del tiempo y B la velocidad final del conductor. A ver, aquí estaríamos casi listos para poder resolver este ejercicio. Al referirse a conductor, un conductor se desliza a partir del reposo. O sea, no se está refiriendo solo a esto. Sobre otros dos conductores paralelos, como se muestra en la figura 4. La masa del conductor por unidad de longitud es, bueno, esto cuidado que les confunda, ¿no? Es la masa por unidad de longitud. Sería una especie de masa sobre longitud, ¿no? Algo así. M sobre L. Esos extremos tienen resistencia de valor R. Bien. Nuevamente, a ver. Primeramente, recurrimos a deducir hacia dónde está la corriente. Campo magnético tenemos. El nuevo campo tiene que ponerse a este campo magnético. Por si acaso, al campo magnético dentro, ¿listo? Los de aquí afuera no nos interesan nada. Entonces, bueno, ¿cómo serían? Aquí tienen que ponerse, tiene que ser lo contrario. Y aquí deberían estar así, ¿no? Por lo tanto, la corriente nuevamente es hacia arriba, ¿cierto? La corriente es en este sentido. Una vez definida la corriente, ya no necesitamos el signo de la inducción de Lenz. Ahora necesitamos la fuerza. ¿Cuánto es la fuerza? Porque si nos piden fíjense acá, la velocidad en función del tiempo, tenemos que ir por la fuerza. La suma de fuerzas igual a masa por aceleración, nuevamente. Nuevamente, entonces,
dr por I, creo que es el mismo ejercicio, ¿no? Puntos y saliendo. Entonces la fuerza es en este sentido de acá. Fuerza magnética. Bueno, seguimos. Podemos empezar por la inducción, ¿no? Fuerza electromotriz. Y ya no necesitamos el signo. El flujo es V por el área, nuevamente, ¿no? El área es L por X. Bueno, aquí es L mayúscula. Por lo tanto, E será VLV. Ya sabemos de memoria eso, ¿no? Y esto es I por R. Por lo tanto, la corriente es VLV sobre L. Luego decimos, bueno, estamos resolviendo el inciso A, por si acaso, a pesar de que después vamos a colocar eso. Fuerza, ¿cómo se llama la fuerza magnética? Fuerza de Lorentz, ¿no? Sobre el conductor. Tendríamos I por B, pero I por L por B. Entonces la fuerza es B cuadrado, esto sería L mayúscula acá. Nuevamente, no lo mismo. Luego, para el movimiento, ya que existe una fuerza, existe pues el movimiento, ¿no? De ese conductor. Suma de fuerzas, masa por aceleración. Sabemos que el movimiento de este objeto es en este sentido, ¿no? A favor de la fuerza magnética. Entonces, acá será B cuadrado L cuadrado B sobre E. En este caso no hay ninguna otra fuerza más que actúe sobre eso. Entonces tengo masa por la derivada de B respecto de T. Ya que tengan un poco de cuidado, porque esto es masa por unidad de longitud, ¿no? Lo correcto debería ser lo siguiente. B cuadrado L, voy a sacar una L y lo paso a dividir. Este dato de acá es omega. No es velocidad angular, ¿no? Es solo un número. Luego tengo que hacer las respectivas variables separables y tenemos. Ahora entro ese dato de T de B integrado. Siempre un tiempo inicial hasta un tiempo cualquiera y veamos a ver qué dice. En sus extremos tienen resistores y todo el sistema está medido en campo de determinación de la velocidad. A partir de aquí está, del reposo. Entonces eso es cero en un inicio hasta cualquier velocidad. Lo que me estoy olvidando es pasar a dividir esto, ¿no? Entonces tengo B cuadrado L omega sobre L T. Y esto sería el logaritmo de B. Por lo tanto, de acá tengo que B es E a la B cuadrado L omega L T. Y esta sería la respuesta del inciso A. Bueno, entonces, hasta acá creo que no habría ningún problema.
Mm, aquí le ponemos inciso A, ¿no? Inciso B, la velocidad final del conductor. ¿Por qué creen que salga una expresión de esta? No, hay que analizar un poquito siempre. Pues primero que nada es una función exponencial. Eso quiere decir que de algún modo eso se está aumentando, ¿no? En una gráfica velocidad versus tiempo. Es como que inicia su movimiento y empieza a moverse y cada segundo a un golpe su velocidad. Está siendo acelerado, ¿no? Eso es justamente por la causa de que estamos hablando de que es una fuerza que lo acelera. Imagínense que ustedes hubieran tomado el negativo de la ley de Lenz y les hubiera salido una exponencial negativa, ¿no? Pues eso es bastante raro en el sentido de que, mm, pues a ver, veamos, si hubiera sido E a la menos, tendrían que tener este tipo de comportamiento, digamos, ¿no? En una velocidad versus tiempo. Y si t es igual a cero, hubieran tenido que tener alguna velocidad inicial. Por eso es que les digo que en este caso no tendría sentido el resultado, porque dice que parte del reposo, o sea, la velocidad de cero. En cambio, en este punto, bueno, sí, justamente aquí está el problema. Si nosotros integramos el logaritmo de b evaluado desde cero hasta b tendríamos, ¿no? Eso es logaritmo de b menos logaritmo de cero. Igual, en este punto, pues algo que no puede pasar está pasando, ¿no? El logaritmo de cero no está definido. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Porque eso es lo que nos dice el problema, ¿no? Vamos a volver a leer. Un conductor se desliza a partir del reposo sobre dos conductores paralelos como se muestra en la figura. En sus extremos tiene un resistor de valor R, todo el sistema está en medio de un campo magnético uniforme, determina la expresión de la velocidad en función del tiempo. Ese es el problema en este ejercicio. Bien, en ese caso, la recomendación es no seguir aquí directamente. Vamos a borrar. Aumentar ahí una constante. Realmente ese es un problema. Normalmente este tipo de ejercicios siempre están planificados para dar una condición o bueno, una velocidad inicial para que no ocurra esto, ¿no? A ver, vamos a ver. Si yo despejo ahora esto, tendríamos que la velocidad es una nueva constante por E a la B rt. Y aquí está el problema, ¿no? Como os decía. Si la velocidad es cero y t es igual a cero, t igual a cero, pues acá el problema se vuelve complejo porque no sale que A es cero. Y eso no puede pasar, ¿no? Bueno, ese es el problema de este ejercicio. ¿Qué haríamos en ese caso? Bueno, bajo ese entendido, entonces, hay que tomar muchas cosas en cuenta acá. Por eso es que quería mencionar la diferencia. Primero, que en los ejercicios anteriores que habíamos visto,
Vamos a repasar un poco. El movimiento de la barra era así debido a la masa, ¿no? Y es la masa quien le da la velocidad inicial, por así decirlo. Hemos dicho que la fuerza de magnética apunta a este lado, ¿no? Fíjense, se opone al movimiento de la barra. Esa es una de las cosas muy importantes que hay que considerar, porque en este ejercicio, um, primero que tendríamos que decir que la barra se mueve hacia arriba para considerar esa fuerza magnética. ¿No? Si la barra empieza su movimiento hacia abajo, ahí sí hay que considerar cambiarle de signo acá, ¿no? Entonces acuérdense ese detalle, que la fuerza magnética siempre se opone al movimiento de la barra, se trata de frenarlo. En ese sentido, mm, respetando eso, tendríamos que considerar el movimiento al revés. Este está al revés. Y la fuerza es negativa. ¿Dónde está? El primer detalle. Todo esto va a cambiar. Ahí, esto se vuelve negativo. Segundo detalle, que no puede no tener una velocidad inicial. Me refiero aquí que no puede pasar esto. A partir del reposo, sin condición inicial de una velocidad inicial, pues como les decía, este problema bajo ningún motivo va a tener sentido, ¿no? Ya saben por qué. Porque su movimiento siempre es exponencial y siempre tiene que tener una velocidad inicial de partida. La función exponencial nunca parte del origen, ¿no? Así que eh, lo mejor que podrían haber hecho aquí es decir, en tiempo cero, la velocidad tiene que existir, una velocidad inicial, no puede partir del reposo. Se van a dar cuenta que no hay ejercicios así como este. Eso es bastante importante. Bien, por lo tanto, si es que eso es así, la solución sería esta. El cuadrado L omega sobre LT. Ahí, ahí hay un pequeño error en el planteamiento del problema entonces, ¿no? Bien, no se preocupen, es algo que básicamente, o sea, olvidado considerar algo o a veces también aquí sabe tener una pila y ahí sí puede partir, digamos, del reposo. Entonces, bueno, hay varias cosas aquí que considerar. Pero así tal y como está, pues como están viendo, matemáticamente no funciona, ¿no? Ahora, para el inciso B, ¿qué pasa si, o bueno, cómo llamo la velocidad final? Siempre se trata de tener tiempos muy grandes y en ese caso la velocidad sería v sub cero para tiempos muy grandes, ¿no? Perdón, eso también que no estaba teniendo sentido. Si es así, esto es infinito, ¿no? Entonces es cero. Y eso es justamente lo que tiene que ocurrir. Ya saben, la fuerza magnética frena al movimiento de la barra, así que esto es muy, muy importante. Siempre tiene que pasar esto. En un tiempo muy grande,
la velocidad tiene que ser cero, tiene que frenarla totalmente. Bueno, tal vez estaba también diseñado el examen para ver si saben esos detalles. Puede ser, ¿no? Porque si no, ¿qué hubieran hecho acá? Bueno, a ver, vámonos a otro ejercicio también del examen de estatura parecido a este. Bien, aquí está. A ver, analizamos ahora esta otra pregunta, que es la figura 4 también. Dice, un conductor de longitud L y masa M, bueno, masa M y resistencia R se desliza sobre dos conductores paralelos lisos. Sería lo mismo, ¿no? El mismo ejercicio prácticamente. Una batería que contiene una FEM, aquí está la diferencia. Ahora sí tiene una batería. Se conecta entre los dos conductores y un campo magnético constante se dirige perpendicularmente al plano de la hoja. Si el conductor ahora sí puede permitirse este movimiento. Si el conductor parte del reposo, determina la expresión para la rapidez del conductor. Fíjense, ¿no? La diferencia que hay entre esto, que no tiene su batería, y esto que sí. Para una mejor explicación de este ejercicio, he sacado esto, ¿no? Que incluso está con el resultado. Fíjense que es básicamente el mismo problema y nuevamente, ¿no? Si la masa, bueno, de la barra parte del reposo demuestra que en el tiempo t se mueve con rapidez, o sea que acá nos dan ya el resultado. Ahora sí puede tener o sea, me refiero a que esto da una especie de movimiento inicial a esta barra. Y pues veamos, ¿no? ¿Cómo podemos resolver esto? Es el mismo ejercicio. Esto no se preocupen, creo que incluso básicamente sí es totalmente lo mismo. Con esto, entonces, yo creo que va a quedar ya claro y cerrado esto de las barritas que se están moviendo así, que son muy clásicas en los exámenes de estatura. Bueno, sabemos que E va a ser, bueno, hay que saber ahora diferenciar, ¿no? Vamos a decir, E es la fuerza electromotriz, aquí como lo llaman. Entre los rieles está conectada una batería que mantiene una FEM-E. Solamente FEM la vamos a llamar. Y esta IN sería la FEM inducida. Son distintas, ¿no? Ya saben por qué. Esta es como que forzada y la inducida va a ser la que induce el campo magnético en este circuito. Por lo tanto, decimos por la ley de Ohm que tendríamos acá. A ver, atentos en esta parte. Supuestamente, la dirección de la corriente de esta FEM, que no es inducida, es forzada, sería en este sentido, ¿no? Y la corriente inducida, ¿en qué sentido va? Nuevamente nos acercamos al dibujo y sabemos que esto tiene que ser lo contrario. Entonces, en ese sentido, la corriente, que podemos llamarle inducida, va en ese sentido, ¿no? Son opuestas, ¿se dan cuenta? Por lo tanto, la corriente total sería, lo voy a dejar eso ahí, que tengan esos apuntes, ¿no? Esta es la corriente inducida. La corriente total será la corriente, normalmente este se considera más grande, la que tiene, o sea, una fuente. Entonces, vamos a tomarla de esta manera. Esa es la corriente total. Llamaremos esto I total, ¿no? Entonces acá tengo, por ley de Ohm, esto sería, está diciendo creo que aquí está, ¿no? Una
de masa m longitud d y resistencia R. La barra ya tiene una resistencia interna, entonces no hay que tomar en cuenta porque no había aquí resistencia. Pero creo que es obvio también, ¿no? La barra ya tiene su resistencia R. Entonces aquí tengo E sobre R sería, ¿no? De la fuente, digamos, más grande. Acá sería la inducida sobre la misma resistencia. Entonces vamos a manejar esa corriente total. Hasta ahí decimos ecuación número 1. Luego nos encargamos de encontrar esa E inducida, porque este es dato, este es dato. Para la FEM, entonces, inducida. Creo que ya no vamos a tener ningún problema, ¿no? A ver, el flujo sería B por el área, ¿no? El área sabemos que esto se va a mover, ¿no? Entonces sería D, ahora es D, por la velocidad. Mm, no es diferencial de velocidad, ¿no? Es D, es la distancia que está acá. A ver, aquí arriba le ponen también D. Bueno, ya. Entonces la inducida es, debido a que ya hemos, nuevamente, ¿no? Ya hemos designado el sentido de la corriente, acá simplemente tomamos como positivo. Ah, perdón, este es X. Haciendo la derivada sería velocidad. Luego nos reemplazamos en 1 y tenemos que la corriente total será E menos B por D por la velocidad entre R. Ya tenemos la corriente. Ahora nos enfocamos en la fuerza de Lorentz, ¿no? Bueno, nuevamente acá. A ver, vamos a definir la fuerza magnética va a ser corriente por la longitud de la barra por el campo magnético. Y esta corriente será la corriente total que está circulando, ¿cierto? Entonces la fuerza magnética es E menos B por D por B entre E por D por B. Y acá hay algo interesante, fíjense. Si yo reparto todo, tenemos que la fuerza magnética sería E por D por B, haremos así, B, E, D sobre R menos mm, B cuadrado entre. Son dos fuerzas que se oponen, ¿cierto? Por eso es positivo y uno negativo. Y dense cuenta que esto vendría a ser de la fuente o producida por la misma corriente, por lo cual estamos asegurando que gracias a esta fuente existe una fuerza inicial. Luego aparece la inducida que se opone al movimiento, ¿no? Son cosas muy importantes, ¿listo? Ahora, siendo estrictos, a ver, esta fuerza inicialmente hacia dónde se dirigía. O sea, la fuerza inicial que da la fuente, ¿hacia dónde sería?
Vamos al dibujito. Y esa es, ¿no? La corriente de la fuente. Entonces, dejarle I a causa de E. Así. Y nuevamente aplicamos ahí la clásica, ¿no? Fuerza, esa corriente TL por B. En este sentido, DL por B es hacia el otro lado, por lo tanto, esta sería la fuerza magnética causada solamente por esto. Y de hecho les decía que es la que más fuerte puede ser, digamos así, ¿no? Y el otro salía negativo, por lo tanto, esta sería la fuerza magnética causada por la FEM inducida. No me lo voy en cuenta eso. Hemos considerado que este va a ser mucho más grande, que es lo normal. Entonces, se estaría moviendo hacia el lado izquierdo, ¿no? Ya saben, nunca olviden. La FEM inducida siempre está oponiéndose al movimiento de la barrita. Bajo eso, entonces digo, suma de fuerzas igual a masa por la aceleración. Aquí ya están los signos correctamente, entonces no me preocupo. Y digo, esto es B por D sobre R menos B cuadrado, B D cuadrado. Es que parece derivada. Igual a la masa por la aceleración, que es la derivada respecto de T. Lo que voy a hacer ahora es dividir todo entre la masa y reordenar esta ecuación diferencial. Ecuación diferencial lineal, ¿no? La solución directa es E a la menos integral de todo esto, ¿no? E a la integral de lo mismo por Q, que vendría a ser esto. Y ahí está. Integramos y tenemos E a la menos B cuadrado, D cuadrado, RMT. Acá esto sale como constante fuera de la integral. Y me queda integral de la integral de esto de aquí, que sería E a la B cuadrado, D cuadrado, RM por T. Ya es un procedimiento más sencillo, digamos, ¿no? Uno es de pasadita, entonces no olviden darle siempre a las lineales. Bueno, ya lo están viendo aquí también. Esta, por si acaso, también pueden resolverla por variables separables, ¿no? Ya, bueno, depende de ustedes. La integral de esto sería m sobre b cuadrado d cuadrado. A ver, aquí. Se simplifican la rm, una b y una d. Entonces me queda. ¿Qué parte? Entra a multiplicar y fíjense que se eliminan las exponenciales, ¿no? Solo quedaría e en la parte de arriba, en la parte de abajo sería b por d, más una constante por e a la menos b cuadrado d cuadrado sobre rmt. Y esta es la solución.
Vamos a las condiciones iniciales. Ahora sí nos damos el lujo de poder partir del reposo. Y básicamente eso también dice, ¿no? Parte del reposo. Entonces digo, si t es igual a cero, entonces la velocidad será cero. Ahora sí puedo, ¿no? Porque ya existe alguien que me ha dado un empujón, por así decirlo, a la barra, que sería la fuerza causada por la fuente externa. Entonces tengo que cero y c es el negativo de esto. Escribo la solución. Factorizando e sobre bd, me queda 1 e a la menos b cuadrado d cuadrado rm por t. Y si pues no me he equivocado ni voy a integrar ni nada, pues esa es la respuesta. A ver, e sobre bd, 1 menos e a la menos tal, eso es, ¿no? Bien, entonces eso sería. Acá podríamos aumentar ahora sí. ¿Qué pasa cuando la velocidad terminal? Bueno, esta es la solución también del examen, ¿no? De esta pregunta. Esos serían todos los detalles respecto a estas barras y todo esto de las fuerzas magnéticas. A ver, ¿qué pasa si t tiende a infinito o ser muy grande? Esto va a quedar cero, ¿no? Y la velocidad máxima que puede alcanzar la barra sería p sobre b por d. Pues estamos viendo que aquí la fuerza electromotriz no logra detener la barra justamente por este detalle, ¿no? Porque tiene una fuente externa y depende de eso. Lo interesante aquí es que a medida que van aumentando el campo magnético externo, fíjense acá, si aumentamos el campo magnético externo, pues la velocidad medio que se reduce, ¿no? Y podemos frenar. Si no existe campo externo, sería cero. La velocidad es infinita. Pues no. Esta expresión solo sirve para casos en el que se tengan campos magnéticos externos, ¿no? Desde ahí hemos partido. No podemos hablar de un campo cero en el resultado final, asumiendo que existía un campo, ¿no? Si no hay campo desde el inicio, no hay nada, porque no habría ni fuerza, ¿cierto? Acá, por ejemplo. Si esto es cero, pues desde el inicio no hay nada. Son preguntas tal vez que les pueden hacer ahí un poco teóricas, ¿no? En el examen de literatura, por las que hay que tener cuidado. Bueno, en esta clase entonces hemos concluido ya y cerrado este tema de ese tipo de barritas, ¿listo? Todos los detalles ya lo conocen, tengan cuidado si no les dan una versión inicial, ¿no? Pregunten, ¿no?, al docente, porque pues es un caso muy raro y si aparecen otro tipo de fuercitas externas, pues ahí están, bienvenido, ¿no? Bueno, en eso quedamos en esta clase. Creo que algún ejercicio tal vez les puedo dejar de una pequeña tarea de repaso. Todos estos ejercicios los he ido sacando del libro de Sirway, por si acaso, ¿no? Mm, no, creo que será todo lo programado en esta clase. Estos otros ejercicios vamos a ir haciéndolos en las siguientes clases. Tal vez este, ¿qué pasaría en este caso, no?
Ya, bueno, en eso quedamos entonces en esta clase.